Chicos, buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas, profe. Buenas, profe. Ya ven la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Vean, hoy tenemos que hacer muchos ejercicios, entonces vamos a ir un poquillo rápido. ¿Alguna pregunta conceptual? Bueno, ok, perfecto. Entonces, en este ejercicio nos piden el impulso que se entrega a la pelota. Nos dan un gráfico de fuerza en Newton en función de tiempo. Vean que ese tiempo está en milisegundos, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces nos piden el impulso que se entregó a la pelota, pero además nos piden la fuerza promedio que ejerce, bueno, ejercida sobre la pelota más bien, y luego también la fuerza máxima que se ejerce sobre la pelota. Entonces es una pelota de béisbol que fue golpeada por un bat, y ahí tenemos el gráfico. Me avisan cuando ven la pizarra. Aún no, profe. Ya ahora sí. Ok. Ahora sí. A ver, cuénteme entonces, ¿cómo hacemos la primera? La A, ¿cómo encontramos el impulso entregado a la pelota? Con el área bajo la curva. Sí, es básicamente hacer esta integral que está aquí, ¿verdad? El impulso es la integral de la fuerza en el tiempo. Si ustedes quieren, sacan la integral. Pero como hemos visto, la simpleza es belleza. Entonces, simplemente tenemos que encontrar el área por debajo de esta curva, que sería básicamente el área de ese triángulo. Entonces, hagámoslo de esa manera, para simplificar un poco. Ok, así que, ¿siguen viendo la pizarra? Es que se me abrieron dos pizarras. ¿Están viendo lo que escribo? Sí, Sí, ahora profe. sí. Ok. Entonces, en esta A, ya tenemos el área bajo la curva, y la curva es básicamente un triángulo, más o menos así, donde la base, ¿cuánto mide la base? Esto de aquí. ¿De cuánto es la base? Hola, Adam. Yo creo que 2.5, profe. Dice que de 2,5, pero ¿de 2,5 qué? Milisegundos. Sí, 2,5 por 10 a la menos 3. Eso es importante. Esa sería la base. Entonces el área sería simplemente la base por la altura entre 2. Y ustedes la altura la tienen también, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto sería el área de ese triángulo? La altura dice ahí que es de 18,000. ¿Cuánto da el área? 22,5. Bueno, dividido entre 2, ¿verdad?
se supone que da 13,5. ¿Les da eso? Ah, bueno, ok. El detalle es el siguiente, vean. La base no es 2,5 en realidad. Pongamos atención a la base. La base del triángulo, voy a colocar la presentación. Vean la base va desde 1 hasta 2,5. Entonces la base no es 2,5. ¿De cuánto es la base? De 1,5. Es de 1,5 en realidad, ¿verdad? Ese es el detalle. No es 2,5, sino que es 1,5. Bueno, y ahora sí les va a dar, me imagino. Sí, ahora sí. Ok, la B. ¿Cómo hacemos la B? La fuerza promedio. ¿Cómo encontramos la fuerza promedio? Utilizando dos fuerzas y dividiendo entre dos. No, por ahí hay una relación entre el impulso y la fuerza. Eso está en la presentación. A ver. Que el impulso es la fuerza promedio por el total de tiempo. Entonces, la fuerza promedio, pues, se despeja de ahí. Sería el impulso entre el tiempo. Entonces da 13,5 entre 1,5 por 10 a la menos 3. 9.000. Sí, este de acá era 13,5, ¿cierto? Sí. Bueno, con las unidades del impulso. Las unidades del impulso son Newton multiplicado por segundo. Y ahora entonces la fuerza es ese impulso entre el tiempo. ¿Cuánto da, perdón? 9 por 10 a la 3 o 9 kilonewtons. Ok, 9 por 10 a los 3 newtons. Perfecto. Y en la C, ¿cómo hacemos la C? La C es la fuerza máxima. Yo creo que no hay mucho que ver, ¿verdad? Ahí está en el gráfico. ¿Cuál es la fuerza máxima? Es 18.000. O sea, 18 kilonewton, así que no hay mucho que pensar. Entonces vamos a seguir. Por aquí hay algunas definiciones conceptuales. Vamos a hacer el ejercicio 2. Mariana, ¿puede leerlo en voz alta, porfa? Para escapar, luego de un lago congelado sin fricción, una persona de 65 kilogramos se quita un zapato de 0,150 kilogramos y lo lanza horizontalmente en dirección opuesta a la orilla, con una rapidez de 2 metros por segundo. Si la persona está a 5 metros de la orilla, ¿cuánto tarda en alcanzarla? Ok, entonces tenemos un lago congelado donde se supone que no hay fricción. Y la persona se quita un zapato y lo tira. ¿Qué tiene que ver quitarse un zapato para intentar salir del lago? Físicamente, ¿cómo se relaciona una cosa con la otra? ¿Qué opinan? Para quitarse peso. Más que quitarse peso es el hecho de que por conservación de la cantidad de movimientos, si usted lanza algo en una dirección, usted se mueve en la otra. O sea, si usted tira algo para allá, usted se mueve para allá. Si tira algo para el frente, usted se mueve para atrás, por la conservación de lo que se llama cantidad de movimiento lineal. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Si usted tira el zapato en una dirección, usted va a sentir cierto impulso en la otra dirección. Esa es la idea. Entonces, ok, vamos a hacerlo acá. ¿Qué número de ejercicios es ese? Ese es el 2. El ejercicio 2, digamos que la persona está por aquí y de ahí por aquí está la orilla. Esta es la orilla. Entonces por aquí tiene un zapatillo y este otro zapato se lo quita. ¿Qué pasa si esta persona se quita este zapato y agarra este zapato y lo tira para allá? ¿Hacia dónde se mueve la persona? Hacia atrás.
sí, hacia atrás, entonces no sirve, porque la idea es ir a la orilla que está aquí. Entonces no me sirve lanzar ese zapato. Me sirve más bien agarrar este otro zapato de aquí y tirarlo para allá. Al tirar ese zapato para allá, entonces esta persona se va para acá. Se mueve hacia la orilla, ¿verdad? Entonces hagamos lo siguiente, digamos que la masa 1 es la masa del zapato y la masa 2 es la masa de la persona. Entonces, este zapato, como vemos, hay que lanzarlo para allá para que la persona se venga hacia la orilla. Esta orilla, ¿a qué distancia está desde la persona? A 5 metros. Ok, aquí tenemos entonces 5 metros de distancia. Em, Eso significa que si nosotros conociéramos la velocidad a la que se desplaza la persona, podríamos obtener cuánto tiempo tarda en recorrer estos 5 metros. Porque recuerden que la idea es que está en un lago sin fricción. Entonces, en toda esta parte de acá no hay fricción. Y como no hay fricción, ¿qué sucede cuando no hay fricción? Bueno, nosotros tenemos que velocidad es distancia entre tiempo. Así de simple. Si no hay fricción, podemos usar esta ecuación. Entonces, de aquí podríamos despejar el tiempo. Entonces, el tiempo que tarda la persona en salir sería simplemente la distancia que debe recorrer entre esa velocidad de la persona. La distancia la tenemos, que son los 5 metros. Pero la velocidad que adquiere la persona todavía no la tenemos. Entonces, esa velocidad que adquiere la persona tenemos que hallarla. Y para hallarla vamos a utilizar la ecuación de conservación de cantidad de movimiento lineal, que es esta ecuación que está aquí, la ecuación grandotota. En esta ecuación llegamos a algunos convenios. Todo lo que está a la izquierda es lo que ocurre antes, no solo antes de chocar, sino, por ejemplo, antes de lanzar un objeto o antes de explotar. Estas ecuaciones sirven para explosiones, para tirar objetos, sirven para colisiones, por supuesto, sirven para muchas cosas, pero no solo para colisiones. Entonces, todo el término que está a la izquierda es antes de que ocurra algo y todos los términos que están a la derecha son después de ocurrir ese algo. De esa manera, entonces, simplemente aplicamos la ecuación. Como en este caso solamente tenemos dos objetos, entonces la ecuación es más fácil de usar. La ecuación simplemente va a ser de la forma m1 por v1 más m2 v2 es igual a m1 por v1 más m2 v2, donde estas v's son las velocidades respectivas del objeto 1 y del objeto 2. A ver, la masa 1, conocemos la masa 1. Recuerden que todo lo que está aquí a la izquierda del igual es antes y todo lo que está a la derecha es después de que ocurre lo que sea que ocurra. ¿Cuál es la masa 1? La tenemos. Serían Las 65 kilogramos. Habíamos quedado que el 1 es el zapato y la masa 2 es la Ah, ok. Ok, 0.15. 0,15 kilogramos. Sí, Ok, ¿y cuál es la velocidad 1? O sea, la velocidad de ese zapato antes de lanzarlo. 2 metros por segundo. Bueno, 2. No, 2 metros por A segundo ver. no es la velocidad con la que se lanzó el zapato. ¿Cuál es la velocidad del zapato antes de que lo lanzamos? Ah, Cero. 0. 0, los dos están quietos, ¿verdad? Más la masa 2, y aquí va a pasar lo mismo. La masa 2, que es la masa de la persona, por la velocidad de la persona antes de lanzar el zapato. Antes de lanzar el zapato todo está quieto, entonces, y toda esta vara es 0. 0, y entonces a la izquierda nos queda un 0. Así de simple. ¿Qué nos va a quedar a la derecha? Ahora sí, la masa 1, que es la masa del zapato, 0,15, por la velocidad 1. Esta velocidad 1 es la velocidad que adquiere el zapato después de lanzado. ¿Cuál es esa velocidad que adquiere el zapato después de que se lanzó? 2. 2, pero vean que según nuestro sistema de referencia Ah, va ok, para la sí. izquierda. Negativo, Entonces, entonces. exacto, sería negativo. Esto por menos 2. Más la masa 2, que es la masa de la persona, ¿cuánto sería? 65 kilogramos. 6,5. Por V2. Esta V2 es la velocidad que adquiere la persona después de lanzar el zapato. Es lo que andamos buscando. Entonces simplemente tenemos que despejar. Así que pasamos, y ahí todo esto que está negativo, lo puedo pasar para allá, positivo. 0,15 por 2 es 0,3, ¿verdad? Y ya queda positivo. Esto sería igual a 65 por V2. Y bueno, despejamos. Entonces, ¿cuánto da V2?
4,62 por 10 a la menos 3. ¿Todo les da eso? Ok, si es así, nada más ojo, esta velocidad es muy pequeña. Esta es la velocidad que adquiere la persona después de lanzar el zapato. De hecho, esto es mili, ¿verdad? Es como tener 4,62 milímetros por segundo. Esta persona va a recorrer ese lago, esos 5 metros, a 4,62 milímetros por segundo. Va sumamente despacio. Significa que va a tardar bastante tiempo, aunque sea poca distancia. Si esa es la velocidad, entonces ¿cuánto tiempo iba a tardar? Recuerden que el tiempo lo teníamos de la ecuación de antes. El tiempo es la distancia entre la velocidad. Entonces serían los 5 metros entre esa velocidad. 4,62 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto tiempo da? 1,08 por 10 a la 3. ¿Cuánto, perdón? Sí, 1,08 por 10 a la 3. Está viendo 1,08 si era eso. por 10 a la 3 segundos, ¿verdad? Segundos. Ok. Normalmente no tenemos una idea de este montón de segundos, pero lo podemos pasar a minutos para tener una mejor idea. O sea, se divide entre 60 y ¿cuánto daría? 18,1. 18,1 minutos. Bueno, eso solo para tener una idea. ¿Tienen alguna consulta con esto? Profe, a mí me da 9,24 por 10 a la menos 4. Y ahí... No, perdón, pero ya vi que estoy haciendo la división al revés. Sí, ya vi. Okay. Y, profe, otra consulta. ¿Podría volver a explicar desde el principio lo de masa 1, velocidad 1, masa 2? Es que no entendí muy bien. Esto de la izquierda. Sí, digamos, ¿cómo determinamos los valores así? Bien. Uno define cuál es la masa 1 y cuál es la masa 2. Entonces, en este dibujillo, yo quise colocar la orilla a la derecha, pero si usted quiere, coloque la orilla a la izquierda. Da igual, es indiferente. Pero suponiendo que la orilla está a la derecha, entonces esta persona debe lanzar su zapato para la izquierda, el zapato es M1, la persona es M2. Entonces, cuando el zapato se va para la izquierda, la persona se va para la derecha. Esa es la idea, salir del lago y venirse para allá, en dirección de la orilla. Entonces, M1 es la masa del zapato, M2 es la masa de la persona. V1 es la velocidad del objeto 1 antes de ser lanzado. Pero antes de lanzar el zapato, ¿cuál era la velocidad del zapato? Y ahí 0. Está quieto con la persona. Lo mismo ocurre con V2. V2 es la velocidad del objeto 2, que en este caso es la persona, antes de lanzar el zapato. La persona está quieta en el lago. Por eso su velocidad también es 0. ¿De acuerdo? Sí, profe, ahora sí ya entendí mejor. Ok. Por ahí Ignacio me pregunta que si con esta ecuación se puede encontrar el retroceso que se genera por un arma de fuego. Claro, si un arma tiene mucho calibre, si la explosión es muy grande, de hecho por eso a veces hay que montárselas aquí al hombro, porque si uno no se las monta bien al hombro, pues le pueden dislocar la muñeca, ¿verdad? O tal vez pegársela en otro lado. La cosa es que sí, con este tipo de situaciones, con este tipo de ecuación más bien, podemos analizar esas situaciones como un arma de fuego para saber el retroceso. Todo lo que tiene que ver con lanzar objetos para un lugar o para otra dirección se puede calcular con esta ecuación. Igual si hay explosiones, igual si hay colisiones. Esta ecuación, como les dije antes, sirve para todas esas situaciones. Bueno, luego tenemos las colisiones. Es importante que sepan analizar qué tipo de colisión es cuál. En las colisiones elásticas se conserva la energía cinética después del choque y en las inelásticas no se conserva. De hecho, la mayoría de las colisiones de la vida real son inelásticas. Las elásticas solo se ven en el mundo nuclear. En el mundo real, común y corriente de nosotros, todas son inelásticas porque se pierde energía siempre de alguna manera. Y hay unos que se llaman perfectamente inelásticos, que es cuando se quedan pegados después de que chocan. Están estas ecuaciones por ahí, pero solo sirven para choques elásticos. Así que tampoco son tan útiles. Y de tarea les dejé este ejercicio. Luego vimos choques inelásticos y perfectamente inelásticos.
Vamos a hacer este ejercicio. ¿Alguien puede leerlo en voz alta, por favor? Una bala de 10 gramos se dispara en un bloque de madera fijo y cuya masa es igual a 5 kilogramos. Luego la bala se incrusta en el bloque. La rapidez de la combinación bala más madera inmediatamente después de la colisión es 0.6 metros sobre segundo. ¿Cuál fue la rapidez original de la bala? Pregunta, ¿qué tipo de choque es ese? Perfectamente inelástico. Sí, perfectamente, porque la bala se incrusta en el bloque, ¿verdad? Este ejercicio es relativamente fácil, pero la parte conceptual de él es bastante importante. Entonces, igual, ahora sí es un ejercicio de colisión. Bueno, es una colisión de una bala con un bloque. Ya ven la pizarra, ¿verdad? Sí. Ok, entonces digamos que tenemos la bala, esta es la bala y la bala va para allá. Supongamos que la bala es M1 y por aquí tenemos el bloque. Digamos que el bloque es M2. Esta situación de aquí es lo que ocurre antes. Y esta situación después es cuando la bala se queda pegada en el bloque. O sea, ocurre después de que la bala choca con el bloque. Creo que por sentido común todo esto se mueve para allá, ¿verdad? Entonces todo esto de acá es antes de la colisión y todo esto es después de la colisión. Ahora vean que cuando vemos esta parte después del choque, tanto la bala M1 como el bloque M2 van juntos, van aquí pegados. Entonces, este objeto como un todo se comporta como M1 más M2. Otra vez utilizamos la ecuación de conservación de cantidad de movimiento, que es M1 por V1 más M2 por V2 es igual a la misma cosa. M1 V1 más M2 V2. Donde las velocidades son vectores, por eso hay que considerar las direcciones negativas o positivas. Y bueno, M1 y M2 ya lo definimos. A ver, ¿cuánto vale M1? Que sería la masa de la bala. ¿0.01 kilos? Son 10 gramos. Sí. Ok, por V1. ¿Qué es esto V1? A ver, el compañero que me hizo la pregunta antes, de V1 y V2, ¿qué sería esa V1 de aquí? Bueno, alguno. ¿Qué es esa V1? ¿Qué significa? La La velocidad de la velocidad bala, profe. inicial de la bala. Es la velocidad inicial de la bala. La conocemos. No. Es la interrogante. Sí, es la incógnita, no la conocemos. Más M2, que sería la masa de este bloque, por V2, que es la velocidad que tiene este bloque antes del choque. ¿Cuál es la velocidad de ese bloque antes del choque? 0. Cero, está quieto. Entonces todo ese término se anula, así que toda esta vara se hace cero. Ahora vamos a la derecha, después del choque. Después del choque, veamos que la bala va con el bloque. Y como la bala va con el bloque, esta velocidad 1 y esta velocidad 2 van a ser iguales, ¿cierto? Son la misma velocidad. ¿Por qué son la misma? Porque van juntos. Es como uno, cuando uno camina, si yo voy a 100 kilómetros por hora, mi ropa va conmigo también a 100 kilómetros por hora. Mi ropa está conmigo, estamos juntos. Entonces, estas dos velocidades son iguales para los dos. Y como son iguales, les voy a cambiar el nombre. Digamos que les voy a llamar así, velocidad final. ¿De acuerdo? Entonces les voy a llamar velocidad final. Así que esa ecuación, ¿en qué va a resultar? Voy a escribir esto un poquitito más abajo. Esto era entonces 0,01 por V1 es igual a M1 por velocidad final más M2 también por esa misma velocidad final, ¿verdad? Porque es la misma, van juntos. Y como es la misma, en este caso tal vez no es tan necesario hacer esto, créanme, pero
Después, para otros ejercicios puede ser que esto les resulte muy útil. Cuando las colisiones son perfectamente inelásticas, que los objetos se quedan pegados, estas velocidades después del choque son iguales, entonces se vuelve bastante útil sacar a factor común. Voy a hacer esto en esta ocasión, no porque sea necesario para este ejercicio, se puede resolver sin eso, sino para otros ejercicios más adelante les puede ser bastante útil. Entonces sacamos a factor común esa velocidad final, que es la misma para los dos porque van unidos, la bala va en el bloque o el bloque va con la bala, y aquí me queda la suma de M1 más M2. Y de aquí pues podemos despejar la velocidad que andamos buscando. Lo que andamos buscando, recuerden que era esto, la velocidad inicial de la bala. Entonces la velocidad inicial de la bala simplemente es despejar esto que está aquí. ¿Cuál es la velocidad final del bloque y la bala? Esto de aquí. 0,6. Entonces 0,6. ¿Y las masas? Este era 0,01. ¿La masa del bloque cuánto era? Y 5. 5. Bueno, eso entre 0,01. ¿Y cuánto da eso? ¿Cuánto le da? 300,6 o 301 Sí, 301 metros metros por por segundo. segundo. Excelente. Y tiene sentido porque esta es una velocidad típica de las balas. Las balas normalmente van a 300 o un poco más de 300 metros por segundo. Esa sería entonces la velocidad inicial con la cual se lanzó la bala, o sea, V1. La velocidad del objeto 1 antes del choque. ¿Preguntas, comentarios? Ok, después vienen las colisiones en dos dimensiones. Esta colisión de antes era solo en una dimensión, porque solo analizamos así, en línea recta, como en el eje X, digamos. Pero si hay dos dimensiones, hay que hacer dos ecuaciones por separado. Una ecuación como la que hicimos antes, pero solo para las componentes X de la velocidad, y por aparte, otra ecuación para las componentes Y de la velocidad. Son dos ecuaciones, es un sistema de ecuaciones que debe resolverse simultáneamente. Y para eso tenemos este ejercicio de acá. ¿Alguien lo lee, porfa, en voz alta? En el cruce de la avenida Texas y el paseo universitario, un automóvil subcompacto amarillo de 950 kilogramos que viaja al este por el paseo choca con una camioneta pickup color rojo de 1900 kilogramos que viaja al norte por la avenida Texas y no respetó el alto de un semáforo. Los dos vehículos quedan unidos después del choque y se deslizan a 16 metros por segundo en dirección 24 grados al este del norte. Calcule la rapidez de cada vehículo antes del choque. El choque tiene lugar durante una tormenta. Las fuerzas de fricción entre los vehículos y el pavimento húmedo son despreciables. Ok, entonces viene este carrillo, es como anaranjado, amarillo, terracota, no sé. Digamos que es como anaranjado. Viene este carrillo naranja para la derecha, o sea, como para el este, y esta camioneta roja va como hacia arriba, o sea, para el norte. Y entonces tenemos las masas de cada uno, y después de chocar, sabemos, eso es lo único que se sabe, que después de chocar van a 16 metros por segundo, a 24 grados, desde el este hacia el norte, o desde el norte hacia el este. Ah, no, al este del norte, perdón. Sí, 24 grados hacia el este del norte. O sea que partiendo del norte hacia el este hay 24 grados. Aquí está el dibujo. Entonces, como hay una tormenta, las fuerzas de fricción supuestamente son despreciables. La pregunta es encontrar la rapidez de cada vehículo antes de chocar. Y con este tipo de análisis incluso uno podría saber quién tiene la culpa. Aunque en realidad la culpa siempre la tiene el que tiene el alto, ¿verdad? A menos que haya un semáforo o un oficial de tránsito, ¿verdad? Pero bueno, vamos a analizar entonces a qué velocidad se movía cada uno de estos carrillos antes de chocar. Esto es un choque en dos dimensiones, no es un choque solo en línea recta, porque después de que chocan, los dos se mueven aquí.
con una parte en X y una parte en Y. Además, este carro, que es como color naranja, el automóvil, venía sobre el eje X, mientras que la camioneta va sobre el eje Y. Claramente es una colisión que se da en dos dimensiones, en un plano XY. Chicos, ya ven la pizarra, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a analizar lo que ocurre en X. Las cosas que ocurren en X. Entonces, vamos a utilizar la ecuación de antes, M1 por V1, solo que en X más M2 por V2 en X debe ser igual a M1 V1 en X más M2 por V2 en X. Esto vea que solo tiene componentes X. Como siempre, todo lo que está antes, todo lo que está, digamos, a la izquierda es antes de chocar y todo lo que está a la derecha es después de chocar. Siempre de esa manera. ¿Ok? Entonces veamos, definamos quién es M1 y quién es M2. Digamos que el carrito, el que era, bueno, aquí tengo color amarillo, voy a usar color amarillo. Este es el carrito que va para allá, el amarillo. Digamos que este es el 1, masa 1. Y el otro es que el rojito es el que va para allá. Digamos que este es la masa 2. Ustedes si quieren lo cambian, pero para que todos hagamos la misma cosa, entonces definámoslo de esa manera. Siendo así, analicemos lo que ocurre antes de chocar solo para las componentes en X. Veamos, M1 por la velocidad 1 en componente X. Tenemos esta masa 1. ¿Cuál es la masa 1? 950 kilos. 950, es casi una tonelada. Por la velocidad del objeto 1 en X antes de chocar. ¿Tenemos esa velocidad? No. No, pero es precisamente lo que andamos buscando. ¿Se acuerdan? Esa es la pregunta. La pregunta es, calcule la rapidez de cada vehículo antes del choque. Ok, entonces en ese caso, de ahí lo que andamos buscando. Aquí tengo entonces V1 en X, o sea, V1 por el coseno del ángulo. ¿Recuerdan esto, verdad? Que así siempre encontramos una componente X, que es la magnitud del vector multiplicado por el coseno del ángulo. Profe, Ajá. en este caso no sería el seno, por cómo está el dibujo, porque son 24 como de norte a este. No, es que estamos, digamos, primero estoy en componente X, primero que todo eso, y segundo estoy analizando antes de chocar. Vea que ese dibujito suyo, ese ángulo es después de chocar. Después de chocar, ellos se van a mover así en esa dirección. Pero antes de chocar, este carrito amarillo, digamos que es amarillo, se mueve solo en el eje X. Venía acá, desde el oeste hacia el este, ¿cierto? Sí, sí. Ok, entonces como viene sobre el eje X, de hecho, podríamos colocar un coseno, como siempre. Lo del angulillo lo arreglamos después, pero ese ángulo en todo caso es después de chocar. Ok. Entonces, esto sería esta primera parte de acá. Ahora, ¿qué pasa con este otro término de aquí? El carro 2 tiene componente en X antes de chocar. Tiene No, velocidad en X. ¿Por qué no? no, porque se mueve en Y. Se mueve completamente en Y, hacia arriba. Entonces, de una vez, si quieren, ese MAE se fue, se anula. Ahora, algo que también podemos ir simplificando aquí, por ejemplo, es que este coseno del ángulo, ¿qué ángulo sería la dirección de este carrito que va para allá, el amarillo? ¿Cuál sería el ángulo? Él se mueve para la derecha. Se mueve hacia X positivo, o sea, el ángulo es 0 grados. Coseno de 0 es 1. Son cosillas que podemos ir viendo de una vez. Analicemos a la derecha de la ecuación. Después de chocar. Después de chocar, aquí va a ocurrir algo que había ocurrido antes. Precisamente, entonces tengo
M1 por V1 en X, o sea, V1 por el coseno del ángulo, más M2 por V2 en X, o sea, V2 por el seno del ángulo. Entonces, nuevamente, en este caso, nosotros podemos sacar algún factor común por acá, porque otra vez, primero que todo, tenemos estos ángulos de aquí. Eso es importante. Pero después de eso, además, se mueven juntos. Eso es la colisión perfectamente inelástica, ¿verdad? Entonces, bueno, perdón, disculpen, aquí no da ningún seno. Este seno no me gusta. Esto es un coseno también. V2 por el coseno del ángulo. Ok, ¿por qué es un coseno? ¿Por qué no un seno? Es que con lo que dijo la compañera me enredé un poco. Pero esto es un coseno. ¿Por qué sigue siendo un coseno? A ver, ¿alguien? Bueno, no sé si lo ven así o tal vez lo pueden ver de esta manera. Si ustedes quieren incluso, para simplificarlo un poco, ustedes pueden seguir viendo aquí que V1 en X va a ser igual que V2 en X. Y la razón por la que es un coseno es porque estamos en X. Recuerden que esta ecuación de aquí solo está analizando lo que ocurre en X, nada más. Entonces, si quieren ponemos ese coseno después, no hay ningún problema. El detalle es que es coseno en ambos lados porque los dos son en componente X. Aquí no va ningún seno todavía, solamente cosenos. Y entonces, para simplificar un poquito solo la escritura, vamos a decir lo mismo que dijimos antes. Vamos a decir entonces que V1 en X es igual a V2 en X. O sea que es básicamente V final en X. A esto que está aquí, a estos dos, como se mueven pegados, simplemente les voy a llamar así, velocidad final en X. Y hacemos un poquito de simplificación en la escritura. Entonces, M1 por V final en X más M2 por V final en X. Es la misma para los dos, recuerden, porque van pegados. Así que nuevamente aquí tenemos entonces 950 por la velocidad del carro 1, por el coseno de su ángulo, pero el carro 1 va por la derecha. Y entonces el ángulo en ese caso, pues, que era 0, y coseno de 0 es 1. Y esto es igual a M1 más M2, sacando factor común, ¿verdad? Bueno, ustedes están más acostumbrados a ver el factor al frente, aunque da igual. Entonces lo puedo sacar aquí. Velocidad final en X, M1 más M2. Y hasta aquí todo va muy bien, porque M1 y M2 lo conocemos. Entonces yo tengo que el 950 por V1 entre M1 más M2 me va a dar la velocidad final en componente X. Con esto encontramos la velocidad final en su componente X. ¿Van bien hasta aquí? ¿Tienen alguna consulta? Bueno, si no me dicen nada, supongo que todo está bien. De aquí yo podría despejar la velocidad final en X si fuera el Profe, caso. una pregunta, no es al revés. Exacto. Es que, A eso ajá. voy. O sea, de aquí ustedes podrían despejar la velocidad final en X si les estuvieran pidiendo la velocidad final en X. Pero en realidad lo que nos están pidiendo, que era la velocidad antes de chocar. Entonces, eso también se puede despejar. O sea, lo que nos están pidiendo es esto que está aquí. Entonces, al ser así, si nos piden más bien la velocidad al inicio, y ahí simplemente despejamos eso. Entonces, la velocidad 1 sería la velocidad final en X por la suma de las masas entre de ahí esa masa 1, que era 950. Y creo que todos esos valores los tenemos ya. Tenemos este valor, la velocidad final en X. 16 metros por segundo. A ver, bueno, 16 metros por segundo es la velocidad final. Por coseno de 24. Sí, sería más bien por el coseno, ¿verdad? Pero no de 24, sino del ángulo complementario. Eso era lo que decía la compañera. Sí, ahí sí sería, ahí podría ser seno de 24. Bueno, sí, podría ser seno de 24 o coseno del complemento de 24. ¿Cuál es el complemento de 24? 66. O sea, por si no lo están viendo, lo que ocurre después, ¿verdad? Aquí lo que está ocurriendo después
es que el carrillo amarillo y este mae aquí con la camioneta van ahí hechos una melcocha, ¿verdad? Y se mueven como para allá. Y este angulito de acá, ustedes sí se los dieron, el de la vertical. Pero siempre, o normalmente, al menos conmigo, ustedes trabajan con el ángulo que se forma aquí con el eje X. ¿Cuál sería este ángulo de aquí? 66 grados. Bueno, 66 grados. Entonces utilicen 66 grados, ¿verdad? Entonces, de ahí, ¿esto sería cuánto? 16 por coseno de 66 en la velocidad y ya luego multiplicarlo por 1900 más 950. Bueno, sí, entonces, ¿cuánto da todo eso? 19,5 metros sobre segundo. 19,5 metros por segundo. Ok, esta sería entonces la velocidad 1 antes de chocar. O sea, la velocidad de este carrito amarillo antes de chocar. ¿Preguntas aquí? Por si acaso, ¿verdad? La velocidad final en X sería igual a la velocidad final, por si no lo han visto, que era, ¿cuánto era? 16. 16, entonces por el coseno de esos 66 grados. O por el seno de 24, que es lo mismo. Ok, entonces hacemos la otra parte. ¿Cómo hacemos la otra parte? Ahora solamente analizamos lo que ocurre en Y. La ecuación de antes era solo para lo que ocurre en X. Y ahora vamos a hacer la misma ecuación, solamente con las componentes en Y. La forma es la misma, M1 por V1, solo que ahora en Y, más M2 por V2 en Y, es igual a M1 por V1 en Y, más M2 por V2 también en Y. Como siempre, recuerden, todo lo que está aquí a la izquierda de la ecuación, esto es antes de chocar. Y todo lo que está a la derecha, pues es después de chocar. A ver, la velocidad del carro 1 en Y antes de chocar. 0. ¿Por qué todo esto se hace 0? Porque el carro se mueve en X. Porque el carro 1, que es el automóvil, solo se movía en X, del oeste hacia el este. No tiene componente Y de la velocidad. Pero esta parte de aquí sí está viva, ¿verdad? Esto sería M2 por la velocidad 2 en Y. ¿Cuál sería la velocidad del carro 2 en Y antes de chocar? Viendo este de acá. Bueno, no la conocemos. Esa es la pregunta. Pero al menos sabemos que va para arriba. Que va dirigido justo hacia arriba. Antes de chocar, él iba para arriba. O sea, a un ángulo de ¿cuánto? A un ángulo de 90 grados. Que básicamente entonces sería la velocidad 2 por el seno de 90. Y seno de 90, bueno, ustedes saben cuánto es seno de 90, ¿verdad? ¿Cuánto es seno de 90? 1. 1. Sí, es 1. Entonces, y esto es igual, aquí la misma carajada, ellos van pegados después de chocar, ¿verdad? Entonces, nuevamente yo puedo cambiar M1 por la velocidad 1 final. Bueno, velocidad 1 en Y. Llamémosle de una vez velocidad final en Y. Más M2 por la velocidad final en Y. Alguien que lo diga, ¿por qué a estos dos términos les puse el mismo nombre? Porque tiene la misma velocidad, quedan unidos. Porque quedan unidos. Después de chocar, tienen la misma velocidad. Excelente. Entonces, otra vez, M2 por V2 es igual a factor común, velocidad final en Y, M1 más M2. Despejamos, andamos buscando este V2 antes de chocar, será igual a la velocidad final en Y por la suma de las masas, ahora dividido entre la masa 2. Nuevamente recuerden que esta velocidad final en Y es la velocidad final. Ahora si está en Y, entonces por el seno de ¿cuánto? 66. Por el seno de 66. Excelente. Colocando esos datos, ¿cuánto les da la velocidad 2? 21,9 metros por segundo. 21,9 metros por segundo.
Esa sería entonces la velocidad del carrillo 2 antes de chocar. ¿Cuál iba más rápido? El primer carrito. El primero iba a 19. No, el segundo. Sí, el segundo. Ah, bueno, sí, perdón. Sí, de hecho, ustedes pueden pasar esto a kilómetros por hora y analizar cuál iba más rápido, si había una ley, digamos, de tránsito en específico para ese país o una señal de alto. Hay muchas cosas que se pueden analizar, pero al menos numéricamente ya saben lo que tienen que hacer. ¿Tienen alguna consulta o comentario? Bueno, unos ejercicios de tarea. Y ahora pasamos al tema de centro de masa. El tema centro de masa es bonito, es muy interesante, es súper útil. El centro de masa es básicamente el promedio ponderado de la materia de las cosas. Esto es importante, ¿verdad? Cuando el centro de masa de un objeto es simétrico y homogéneo, perdón, el centro de masa va a estar en su centro. Profe, una pregunta. ¿Sí? Antes de lo de centro de masa, ¿el ejercicio no era diferente? ¿Cuál? Ese, bueno, yo descargué la presentación de mediación y ese como de unos acróbatas no viene. Este. Sí, ese no viene. Bueno, ahí lo tienen, tómenle fotos si quieren. Listo. Sí, gracias. Cuando un objeto tiene un poco más de masa de un lado que del otro, el centro de masa se corre hacia donde hay un poquito más de masa, como en estas imágenes que tenemos aquí. Este, por ejemplo, es una foto de la Torre de Pisa. ¿Por qué no se cae la Torre de Pisa? En palabras simples. ¿Cuántos de aquí son ingenieros civiles? Profe, creo que era porque su centro de masa todavía no se corre de la base, creo que era. Exactamente, esa era la razón, ¿verdad? Que he dicho que lo recuerden. Excelente. Ahora, hay cálculos que podemos hacer al respecto. ¿Siguen viendo la presentación? Sí, ¿verdad? Sí. Ok, excelente. Entonces, el centro de masa es muy importante, por ejemplo, para ver que un objeto tenga equilibrio. Este montacargas que está aquí, si quiere llevar esta carga, y ahí necesitamos que el centro de masa quede adentro de esta base. Si el centro de masa queda afuera, entonces esto se va a caer. Y por eso es importante entenderlo. Igual aquí, digamos que esto es un carrito de esos de mudanza que estamos viendo desde atrás. Si usted acomoda todos los chonches aquí a la izquierda, y el centro de masa se corre para la izquierda. Entonces el peso está un poquito corrido hacia la izquierda. En condiciones normales este carro no se vuelca. Pero ¿qué pasa si pasamos por un peralte o hacemos una vuelta así muy rápido? Y ahí resulta que la línea del peso ya está a punto de salirse de la base, ¿verdad? Y por eso esto es riesgoso. Cuando los objetos son puntuales, son objetos específicos, cosas pequeñitas, usamos estas ecuaciones para encontrar el centro de masa en X y el centro de masa en Y. Son ecuaciones, se ven un poco largas, pero en realidad son bastante fáciles de usar. Ya casi las vamos a usar. M1 es la masa del objeto 1, X1 es la posición en X del objeto 1, M2 es la masa del objeto 2 y X2 es la posición del objeto 2 y así sucesivamente. Igual esto se puede ver en una serie, ¿verdad? Aquí en una sumatoria. Vamos a hacer este ejercicio para que quede más claro. Alguien que se lo lea en voz alta, por favor. Cuatro objetos se sitúan a lo largo del eje y del modo siguiente. Un objeto de 2 kilogramos se ubica a 3 metros, un objeto de 3 kilogramos está a 2,50 metros, un objeto de 2,50 kilogramos está en el origen y un objeto de 4 kilogramos está en 0,500 metros. ¿Dónde está el centro de masa de esos objetos?
Vean que todos estos objetos están sobre el eje Y. Y como están sobre el eje Y, entonces es bastante fácil de encontrar el centro de masa en X. Este es el eje Y, esto es el eje X, pero los objetos están sobre el eje Y. Si yo tuviera aquí varios objetos un poco más hacia la izquierda y un par a la derecha, más o menos ¿dónde creerían que está el centro de masa de todos esos objetos en X? Y debe estar como en el centro de la configuración de todos. El centro de la configuración de todos está como aquí. El centro de masa, en ese caso, sí se corre hacia la izquierda. Pero ¿qué pasa si todos los objetos están sobre el eje vertical? ¿Dónde estaría el centro de masa? En X. En el origen. En el origen, en 0, ¿verdad? Y en Y, pues vamos a ver, pero el de X de una vez ni siquiera hay que calcular. El de X es 0. Veamos el de Y. Voy a hacer algunas divisiones por aquí. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2. Díganme, ¿dónde está la primera masa? La masa 1. 3 metros. 1, 2, 3. Aquí. Entonces, esta es la masa 1. Y Y1 vale 3 metros. La masa 2, ¿dónde está? 2,5. Es como aquí. Pregunta, ¿cuánto vale esa masa 1? 2 kilogramos. 2 kilogramos. La masa 2, ¿cuánto vale? 3 kilogramos. 3 kilogramos y me dijo que está aquí a 2,5. Sí. 1, 2, 2,5, sí, aquí como la mitad, ¿verdad? Entonces, Y2 es igual a 2,5 metros. La masa 3, ¿dónde está? En el origen y es 2,5 kilogramos. ¿Ok? 2,5 también, entonces la masa número 3 es 2,5 kilogramos. Y está en el origen. Aquí. Sí. Entonces, ¿cuánto vale Y3, compañero? 0. Ajá, vale 0. ¿Y la masa 4? Son 4 kilogramos y está en menos 0,5. Menos 0,5. Menos 1 está aquí, entonces menos 0,5 está como por aquí. Entonces, la masa 4 son 4 kilos. Y Y4 vale menos 0,5, ¿de acuerdo? Pregunta, sin hacer cálculos, ¿dónde más o menos debería estar el centro de masa en Y de esto? ¿Qué pasa si yo les digo que el centro de masa está como por aquí? ¿Tiene sentido? No. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sale de la distribución de masa. Si les digo que está por aquí abajo, tampoco se sale de la distribución de masa. Si todos estos objetos tuvieran exactamente la misma masa y la misma ubicación entre ellos, ¿dónde estaría el centro de masa? En el centro. En el centro, por aquí, ¿verdad? Pero haciendo un cálculo así, un estimado rápido, ¿dónde hay más masa? ¿Arriba o abajo? ¿Cuáles masas son más grandes? ¿Las dos de arriba o las dos de abajo? La de abajo. No. Las de abajo, ¿verdad? Porque esta tiene 4, es un poquito más. Entonces, el centro de masa debería estar como por el centro, pero como abajo hay un poquillo más de masa, digamos que el centro de masa, así bateado, debería estar como por aquí, más o menos. Se corre un poquito para abajo, digamos. Ustedes deberían poder analizar todas esas cosas y después hacer cálculos para ver si tiene sentido. Entonces, ahora sí, hagamos el cálculo. Entonces, el centro de masa en Y sería simplemente la masa 1 por Y1 más la masa 2 por su posición 2 más la masa 3 por su respectiva altura, y como hay 4 objetos, más la masa 4 por Y4. Y todo esto lo dividimos entre la masa total. M1 más M2 más M3 más la cuarta del cuarto objeto. Y por dicha, todos esos valores ya los tenemos. ¿Cuánto es la masa 1? 2. ¿Cuánto vale Y1? 3.
Entonces 2 por 3 más la masa 2, ¿cuánto vale? 3. Y Y2, 2,5. 2,5. Más la masa 3 vale 2,5. ¿Y cuánto vale Y3? 0. Ajá, 0 que está en el origen. Más la masa 4 que vale 4. Y su altura es menos 0,5. Y bueno, esto hay que dividirlo simplemente entre la masa total. Este cálculo que estamos haciendo, de hecho, es exactamente igual que el cálculo de un promedio ponderado. Ustedes pueden sacar el promedio de un semestre así. Es una fórmula equivalente. Ya casi les digo a qué me refiero. Entonces, esto lo dividimos entre la suma de las masas, que serían 2 más 3 más 2,5 y la otra masa que es de 4. ¿Cuánto les da eso? 1. Y tiene sentido que sea 1. Sí. Y así, por lo que dijimos antes, ¿verdad? El centro de masa debería estar aquí como en el medio, pero tirando un poco para abajo porque hay más masa abajo. Todos ustedes saben sacar el promedio de la U, de las notas, de los cursos y demás. Bueno, el promedio de un semestre, digamos. Es esta fórmula, es igual. Ustedes simplemente tienen que agarrar la nota de un curso y lo multiplican por el número de créditos. Y van sumando ahí. Y todo esto lo dividen entre el total de créditos. Es una fórmula equivalente a esta que tenemos acá. Es la misma cosa. O sea, por ejemplo, así un ejemplo rápido, por si no lo saben hacer, pero es muy fácil. Digamos que ustedes están llevando física 1. ¿Cuánto se quieren sacar en física 1? Y lo más alto. Un 100, entonces. Ya hay varios 100. De hecho, los felicito porque en este grupo hubo 8 100 en el primer parcial. Van muy bien, por dicho. Entonces, digamos que se sacan un 100. ¿Y cuántos créditos tiene? ¿Cuántos créditos tiene física? Creo que es 4 o 6. 3. Son 3. 3. Debería valer como 10, pero en realidad tiene 3. Digamos que llevan cálculo 2 también. Si llevan cálculo 2, ¿cuántas notas se quieren sacar? Digamos que se sacan un, no sé, un 80. ¿Y cuántos créditos tiene? 4. Este sí tiene 4, ¿verdad? Y digamos que llevan ahí un repertorio extraño, algunas de esas cosas. Y un repertorio ahí, X. Y digamos que se sacan un 70. ¿Cuántos créditos vale el repertorio? 2. 3. Vale 3 también. ¿Tantos? Sí. Sí. ¿Es posible que física tenga el mismo peso que un repertorio? Por los dioses. No es justo, ¿cierto? Humanidades tiene 8. Sí, sí, es impresionante. Pero bueno, no, o sea, son cursos útiles. Yo no estoy diciendo que no sean útiles, pero jamás ni nunca la dificultad va a ser la misma. Se supone que los créditos lo que hacen es pesar, hacer un peso, matemáticamente pesar, digamos, la dificultad de un curso. Y jamás va a ser igual de difícil física 1 que un repertorio, ¿verdad? Pero bueno, si es así y ustedes quieren sacar el promedio ponderado, de hecho se llama así, ponderado, ¿cómo lo harían? Y seguimos la misma fórmula que usamos antes. La nota por la cantidad de créditos, que sería 100 por 3, más 80 por 4 créditos, más 70 por 3 créditos. Digamos que son solo 3 cursillos, ahí, facilón. ¿Y lo dividimos entre qué? El total de créditos. Sí, entre 3 más 4 más 3. ¿Cuál sería el promedio ponderado de eso? El promedio ponderado siempre tiende a correrse un poco hacia el valor que tiene más créditos. El que tiene más créditos es este. Aunque la diferencia tampoco es mucha, ¿verdad? Se corre un poco más hacia este, pero hay que considerar que la nota de este es muy alta. Por eso se llama promedio ponderado. Va ponderando, perdón, posiciones, pero también el peso de esa posición. Peso entre comillas. ¿Cuánto da todo eso? $83.
¿Les da 83? Sí, Sí. Y tiene sentido, 83 es un número cercano a 80, ¿verdad? Que es el que tiene un poquillo más de créditos. Entonces, bueno, ya saben sacar un promedio ponderado. Felicidades. Es bastante fácil. Y entonces es la misma forma matemática es la que usamos para sacar el centro de masa, porque el centro de masa, de hecho, es un promedio ponderado de la ubicación de la materia de las cosas. ¿Consultas o comentarios? ¿Qué pasa si el centro de masa es 0? De ahí no pasa nada. Significa que en promedio la ubicación de la materia está en el origen. No significa que no haya materia, no, no significa eso. Simplemente significa que en promedio la ubicación de la materia está en el origen. Y eso se da en muchas situaciones. Por ejemplo, en algo que es perfectamente simétrico, digamos un circulito ahí, si es simétrico y homogéneo, su centro de masa va a estar aquí, en el centro. El centro de masa es solo la posición donde uno puede suponer que se ubica toda la materia del objeto. Si el centro de masa es 0, no significa que la masa sea 0, no. Significa que usted puede tratar a este objeto como si fuera un objeto muy chiquitito, donde toda su materia y todos sus átomos están en el centro. Eso es lo que significa. Eso es lo que significa conceptualmente el centro de masa. Una posición en la cual usted puede suponer que toda la materia se va para ese lugar y que físicamente se comportan iguales. Es que a veces se usa el centro de masa, ¿verdad? Ya en fórmulas de multiplicar por alguna, no sé, fuerza o así. Sí, digamos, ya para sistemas de partículas, por ejemplo, tienen esta ecuación de aquí, o esta otra que les dejé, un proyectil que estalla. Si un proyectil estalla, ya el centro de masa no tiene ningún objeto como tal. Aquí no hay nada. Pero si el proyectil no hubiese estallado, el proyectil hubiese seguido la trayectoria del centro de masa. Entonces el centro de masa a veces puede ser un punto donde no hay nada, pero que físicamente nos representa dónde se ubicaría el promedio de la materia, y la materia puede estar en lugares muy diferentes, como este pedazo que está arriba y este pedazo que está abajo, ¿verdad? Me parece que faltaba otro ejercicio de tarea. Ah, es este que está aquí. Ok. Cuando los objetos son continuos, un objeto continuo es como algo largo, es como uno, por ejemplo, que es un objeto continuo. No es un objeto puntual como el ejercicio que hicimos antes. En el de antes eran objetos puntuales porque eran objetos chiquititos que estaban ubicados cada uno de ellos en una posición muy específica. Para objetos así puntuales, para distribuciones puntuales, y las formulillas que usamos son fórmulas discretas, como estas. Pero cuando la distribución de un objeto, cuando es un objeto grande, extenso, es una distribución de masa continua. Si es así, ya no usamos sumas, sino que usamos integrales. De todas formas, eso es una integral, ¿verdad? Es como sumar cosas muy pequeñitas, cosas continuas. En ese caso, el centro de masa vectorialmente es esto. 1 entre m, donde m es la masa total, por la posición r, que r es básicamente la ubicación, en x, en y, en z, integrado en el diferencial de masa. Ahora, esta ecuación aquí, como está para 3 dimensiones. Pero, por ejemplo, si usted solamente quiere analizar una dimensión, por ejemplo, casi siempre analizamos x. Entonces, la posición del centro de masa en x para un objeto continuo, o sea que no es un objeto puntual, es entonces 1 sobre la masa total de la integral de x integrado en el diferencial de masa de m. Y la de y es equivalente, y de m, y la de z es equivalente, z de m. Entonces, utilizando esta definición, vamos a hacer este ejercicio que está aquí, el ejercicio 6. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Una barra de 30 centímetros de longitud tiene densidad lineal, masa por longitud, dada por... ¿cómo se decía esta letra? Lambda. Lambda. Lambda es igual a 50 más 20x, donde x es la distancia desde un extremo, medida en metros, y lambda está en gramos por metro. ¿Cuál es la masa de la barra? Y b, ¿a qué distancia del extremo x es igual a 0? Cuando x es igual a 0, está su centro de masa.
Bueno, entonces tenemos una barra, ¿verdad? Esta barra tiene longitud. Es un objeto extenso, un objeto continuo. Imagínense, no sé, el palo de una escoba, por ejemplo. Es solo un objeto que tiene densidad lineal que está expresada por esta ecuación que está aquí. Pregunta. Esta es la densidad de esa barra. ¿Esa barra tiene densidad constante o no? No, ¿Por qué no? porque tiene una variable en X. Tiene una variable, ¿verdad? En X. Significa que conforme X cambia, usted tiene que multiplicarlo por 20 y sumarle 50 para conocer la densidad. No es una densidad constante. Si fuera constante diría 50, por ejemplo, nada más y ya. 50 que es un número constante. Pero esta densidad no es constante, tiene esta variable. Cambia con X. Vean que esto quiere decir que entre más grande es X, más grande es la densidad. Aquí dice que X se mide desde un extremo hacia el otro. Entonces, entre más nos alejamos de un extremo de la barra, más crece su densidad. ¿Qué significa esto? Que se ubica más materia en un extremo de la barra que en el otro. La barra tiene 30 centímetros de longitud, pero la cantidad de masa que tiene en ambos extremos no es igual, porque la densidad es variable, no es una densidad constante. Lambda, por definición, vamos a hablar un poquito de eso. Lambda, entonces, es un tipo de densidad. Lambda simplemente es el nombre que le llamamos a la densidad lineal. Un diferencial de masa, una masa muy pequeñita, entre un diferencial de longitud, una longitud muy pequeñita también. Esto lo usamos para una dimensión. Cuando decimos que algo solo tiene una dimensión. Pero a veces, por ejemplo, usamos algo en 2 dimensiones. En 2 dimensiones a veces usamos sigma. Sigma sería, entonces, el diferencial de masa en cierta área. Esto es diferencial de área. Entonces, esto es una densidad superficial o densidad de área. Y luego está ρ. ρ es la que ustedes conocen, que es básicamente masa entre volumen. Diferencial de masa entre un diferencial de volumen. Entonces, si hablamos de un objeto en una sola dimensión, como una línea recta, entonces podemos usar una densidad lineal. Si hablamos de algo que es como un plano, podemos usar sigma, densidad superficial. Si hablamos de algo que está ya en 3 dimensiones, una cosa así, ¿verdad? Como en 3D, entonces utilizamos esta densidad. Pero como en este curso ustedes no han llevado cálculo 3, o se supone que no, entonces no se compliquen mucho con estas dos de aquí, porque esto necesita integrales múltiples. Hagamos más énfasis en esta parte, en una sola dimensión, objetos en una sola dimensión. Porque hasta ahora ustedes solo han llevado integrales sencillas, una sola integral, no dobles ni triples. Entonces, lambda simplemente significa la cantidad de materia que hay en un cierto diferencial de longitud, en una longitud muy pequeña, en algo muy delgadito. Y con estas definiciones, entonces nosotros vamos a hacer todos estos ejercicios de centro de masa con objetos continuos. La masa, por si acaso, la masa m también se encuentra simplemente integrando todos los diferenciales de masa. Así encontramos la masa m. Bueno, ahora sí vamos a pasar al ejercicio, que era el ejercicio 6. Entonces, lo que hay que encontrar es, primero, la masa de la barra. Entonces, la masa, por definición, es la integral de dm. Nosotros tenemos en el ejercicio la longitud de la barra, que es de 30 centímetros, recuerden pasarlo a metros. Y también tenemos la densidad lineal. La densidad lineal, ¿me dicen cuánto era, porfa? ¿Como ecuación o Sí, la ecuación, la ecuación. que lambda es igual a 50 más 20x? 50 más 20x. Ok, excelente. Entonces, para encontrar la masa hay que integrar todos los elementos de masa. Pero yo no conozco este diferencial como tal. Entonces, nosotros podemos utilizar esta definición que vimos antes, de que la densidad lineal de masa es dm entre el diferencial de longitud. dm entre dl.
Si despejamos aquí, obtenemos que lambda por dl es igual a dm. Y este dm que está aquí es este mismo dm que está aquí. Entonces, simplemente vamos a obtener que la masa m, el total de la masa, va a ser entonces la integral de dm, pero dm es lambda multiplicado por su diferencial de longitud. Y la ventaja es que lambda ya lo tenemos. ¿Cuánto vale lambda? Lambda es 50 más 20x. Formalmente, este dl que está aquí, pongan mucha atención. ¿Qué es dl físicamente? dl es el diferencial de longitud donde se encuentra el diferencial de masa. O básicamente es la posición en la cual se halla el diferencial de masa, la posición en la cual está la materia, o la dirección en la cual está la materia, casi que son sinónimos. En este caso nosotros tenemos una barra. Voy a regresar a la presentación. Tenemos una barra. Esta barra que está aquí tiene su densidad que está en gramos por metro, por si acaso, ¿verdad? Y entonces era 50 más 20 por X. Es una densidad lineal. Nos dicen que es una barra, así que podemos suponer fácilmente que es una barra que está en una línea recta. Es una sola línea. Esta es nuestra barra, básicamente. Voy a dibujarla un poquito más aquí abajo. Entonces tenemos la barra por aquí. Esta es la barrita. Esto que está aquí, como siempre, lo podemos definir como el origen. Aquí X vale 0. Y aquí X vale ¿cuánto? 30 centímetros. 30 centímetros, ¿verdad? Entonces, en este caso, bueno, hay que pasarlo a metros, ¿verdad? Recuerden, sería 0,3 metros. Esta es nuestra barra. A ver, pregunta, antes de hacer los cálculos. Ahorita solo estamos calculando la masa, pero veamos cosillas que podemos ir analizando de una vez. Si esta barra fuera uniforme, ¿dónde estaría su centro de masa? En el centro. En el centro, o sea, ¿cuál sería la posición del centro de masa? Numéricamente, si yo defino aquí x igual a 0 y aquí x igual a 0,3, 0,15. debería estar en 0,15 si fuera simétrica. Y es simétrica, pero no es homogénea. Como no es homogénea, ¿qué va a pasar con el centro de masa? ¿Va a seguir estando aquí? Se va a correr Se corre. ¿Hacia dónde dijimos que se corre el centro de masa? hacia donde esté, bueno, la mayor parte. Hacia donde hay un poquito más de masa. ¿Y dónde hay más masa? En esta barra. La masa aumentaba para allá, recuerden, porque la densidad lineal de masa es 50 más 20x. Entre más avanzamos en x y x avanza para allá, más aumenta la densidad. Entonces, entre más aumentamos x, más materia se ubica cada vez. Por eso el centro de masa no va a quedar acá, en el puro centro, sino que el centro de masa se va a desplazar un poquito para la derecha. No sé, por acá, digamos. Si la barra fuera muy, muy grande, pues ahí se hace más notorio el cambio. Pero como no es una barra tan grande, apenas son 30 centímetros, entonces el centro de masa se va a correr, pero tampoco se corre mucho. Ok, eso era un comentario de cosas importantes que siempre les menciono. Pero siguiendo con el dm y el dl, este dl es la posición en la cual se halla la masa, una masa de m. En esta barra que está aquí, en esta pequeña porción de acá, yo tengo un diferencial de masa de m. Y este diferencial de masa de m, ¿dónde se ubica? Se ubica en un diferencial del espacio que se puede llamar fácilmente dx. Entonces, en realidad, mi dl, el dl es la posición en la cual se ubica la masa de m. Este dl, en este caso, se relaciona con dx. Entonces, yo puedo cambiar dl, esta posición, simplemente por x. Entonces, cambio dl por dx. Así que este dl que tengo aquí, entonces se convierte en dx.
Y esto es bueno porque ahora yo estoy integrando en la misma variable que tengo aquí. Entonces, siguiendo, simplemente tenemos que hacer la integral. ¿Qué decía la integral? 50 más 20x de x. ¿Desde dónde hasta dónde integramos? Desde 0 hasta la posición final de x. ¿Cuál es la posición final en x de la barra? 30. 0,3. Exacto, 0,3. Y hacemos esa integral, ¿verdad? Eso es pan comido. Entonces esto sería 50x más 20x a la 2 entre 2. Y toda esta carajada la evaluamos desde 0 hasta 0,3. ¿Cuánto da todo eso? 15,9. A todos les da Gramos. 15,9. ¿Por qué sabemos que está en gramos y no en kilogramos? Porque la densidad es masa por gramo. Bueno, ¿cómo? Bueno, Sí. es una densidad lineal. Normalmente la densidad lineal debería estar, bueno, son kilogramos por metro. O sea, masa entre longitud. Pero, ¿qué pasa con el enunciado de este ejercicio? ¿Qué nos dice? Ah, bueno, que estás en centímetro por gramo. Bueno, gramos, en gramos por metro, más bien. Ah, bueno, sí, perdón. Entonces el ejercicio dice que esto está en gramos por metro. Los metros ya los teníamos, ya lo habíamos pasado a metros. Pero como esta densidad está en gramos, entonces la masa al final que vamos a encontrar, de ahí, va a estar en gramos. Porque la densidad estaba en gramos. Si la densidad hubiese estado en kilogramos por metro, bueno, esta masa ya estaría en kilogramos. Entonces, esta es la masa. Ya tenemos la primera parte. ¿Qué nos piden en la B? ¿A qué distancia se encuentra el extremo? ¿A qué distancia del extremo x igual 0 se encuentra el centro de masa? O sea, nos piden el centro de masa en x. Y por definición es 1 entre la masa por la integral de ¿qué? ¿Qué integro? Lo vimos antes. De 50 más 20x. De x de m. No, x es una variable. Entonces, la integral de x de m. Nuevamente podemos hacer algunas parametrizaciones, cambios de variables. Esta x se sigue llamando x, pero este de m lo voy a cambiar. ¿Por qué? Recuerden que lambda es igual a dm entre dl. Entonces yo cambio este dm por lambda dl. Pero nuevamente, como tengo una barra y esta barra está en una sola dimensión en x, y x avanza para allá, entonces mi dl es igual a mi dx. Entonces simplemente de ahí cambio dl por dx. X por lambda dx. Profe, una pregunta. Ajá. ¿DL era diferencial de? El diferencial de longitud. Ah, ok, perfecto, gracias. El diferencial de la longitud o de la posición en la cual se ubica un pedacito pequeño de materia de m. En nuestro caso, como es una línea recta, mi dl es de x, avanza en la dirección de x. O sea, sería diferente, por ejemplo, si usted tiene un arco como este. Si usted tiene este arco y yo quiero ubicar un dm, un diferencial de masa, una masa chiquitita, en cierto dl, en cierto diferencial de longitud, ahora el diferencial de longitud ya no lo puedo relacionar con una x, porque esta cosa es curva. Lo más correcto sería relacionarlo con un diferencial de arco, por ejemplo, arco S. Normalmente le llamamos S al arco, ¿verdad? Entonces, el dl puede cambiar, pero conceptualmente el dl es la posición en la cual se ubica una pequeña masa de diferencial de m. Y dependiendo de la geometría, dl puede ser de x, dl puede ser de y, dl puede ser de s, dl puede ser un ángulo, puede ser muchas cosas, dependiendo del objeto que estemos analizando.
Pero como en este caso tenemos un objeto en línea recta, nuestra barra, mi DL es simplemente de X. Ok, gracias. Con mucho gusto. Entonces, el centro de masa en X era 1 entre la masa por la integral de que teníamos X por lambda de X. X por lambda, ¿y cuánto era lambda? La densidad, ¿cuánto era la densidad? ¿Me la repiten? 50 más 20x. 50 más 20x. Bueno, entonces sigo. Entonces, esto es 1 sobre la masa por la integral de, bueno, este por este y este por este. 50x más 20x a la 2 integrado en dx. Nuevamente, ¿desde dónde hasta dónde voy? Voy desde 0 hasta 0,3. Porque sigo integrando en el diferencial de x, ¿verdad? Entonces, ¿de cuánto les da esto? Esto sería 1 sobre la masa era 15,9 por el resultado de esta integral, que sería de 50x a la 2 entre 2, más 20x a la 3 entre 3, evaluado desde 0 hasta 0,3. La ventaja es que evaluar esto en 0 va a 0, ¿verdad? Nada más hay que evaluarlo en 0,3 y multiplicarlo por 1 sobre 15,9. Sería 0,15 metros, ¿no? No le da más decimales. 0,15, bueno, 15, 153. 1, 5, 3 Ajá. unidades, metros. Recuerden que X son metros. X es una posición, Y es una posición. La posición del centro de masa en X estaría a los 0,153. ¿Tiene sentido que sea este valor? Profe, tengo una pregunta. A ver, antes de la pregunta, yo le pregunto a usted, ¿tiene sentido que sea ese valor? Recordemos lo que habíamos analizado antes. ¿Qué hubiera pasado si la barra tuviese densidad constante, uniforme? ¿Dónde debería estar el centro de masa si tenía densidad uniforme? De ahí a la mitad, a 0,15. Pero vimos que tiene una densidad variable. Es una densidad que cambia con X. Y entre más grande se hace X, más materia se ubica. Entonces el centro de masa se va a correr un poco para la derecha. Así que sí, sí tiene sentido. Se corrió un poquito. No se corrió mucho, pero ya les dije por qué. No es una barra tan grande, apenas son 30 centímetros. Si fuera una viga bastante larga, ahí sí se nota ese cambio de la masa. La masa sí se iría un poco más hacia la derecha. Ahora sí, compañera, ¿qué era? Profe, ¿por qué integró? Ah, no, no, no. Ya vi el X. No, no, ya no, profe. Ojalá todas las consultas fueran así. Profe, entonces cuando la barra no es homogénea, bueno, si la barra fuera homogénea lo dicen y si no, uno piensa que no es homogénea. Al contrario, si no dicen nada, usted puede suponer que es homogénea. Si no se dice nada. Y si les dicen algo, les tienen que dar la función de la densidad. O al menos decirles que tiene densidad no uniforme. Puede ser que la pregunta más bien sea, obtenga la densidad. Aunque es poco probable en realidad. Ah, ok, está bien. ¿Algo más? Bueno, chicos, los demás que quedan son de tarea. Recuerden que igual tenemos la clase normalmente los martes, pero más bien gracias por conectarse hoy. He tenido una semana de locos. Estudien bastante y hagan los ejercicios pendientes. Nos vemos el martes. Cuídense mucho. Ah, profe, Ajá. quería hacer una consultita. Es sobre el tema de energía, profe. Ujú. Quería preguntarle. ¿Verdad que, bueno, existe la energía sonora, ¿verdad, profe? Sí, claro. ¿Hay alguna forma de pasar energía sonora a otra energía? O, digamos, la pregunta en general es que, digamos, ¿toda energía se puede transformar en otra o hay como energías que no se pueden transformar en otras energías? Todas se pueden transformar en otras, pero hacer esa transformación a veces no es tan fácil. Por ejemplo, Albert Einstein creía en
todo lo que tiene que ver con las energías del núcleo, sabía que a partir de las ecuaciones surgían cosas impresionantes, pero nunca pensó que la energía nuclear pudiese llegar a ser útil, o que se pudiesen formar bombas nucleares o reactores nucleares. Nunca creía en eso, porque pensaba que no teníamos tecnología suficiente. Pero por dicha la tecnología avanza. Entonces la respuesta es sí, toda energía se puede transformar en otro tipo de energía, pero a veces la tecnología no es suficiente como para poder lograrlo. Si se enfoca en la energía sonora es un tipo de energía producto de ondas mecánicas. La energía sonora es básicamente compresión de aire, compresión de las moléculas del aire. Y entonces esas compresiones, los golpes entre moléculas, básicamente el cambio en la cantidad de movimiento de ellas, de P de T, lo que vimos hoy precisamente, produce fuerzas. Y la fuerza, como ustedes saben, se relaciona con el trabajo, porque el trabajo es una fuerza por un desplazamiento. Si usted da muchos impactos en ciertos desplazamientos, te produce energía. Esa es una forma en la cual se puede transformar la energía sonora en otro tipo de energía. Entonces, normalmente la energía sonora se puede utilizar, por ejemplo, para producir vibraciones de objetos más grandes. Así que sí, la energía sonora se puede transformar en otros tipos de energía, pero no es tan fácil, ¿verdad? De que se puede hacer, se puede. De que exista la tecnología, pues no es tan sencillo. Eso le respondo. Eso que usted dice de que la energía sonora se transmite por medio de las moléculas del aire. Bueno, no Ya, solo en bueno, el aire. En realidad, digamos, el sonido se puede transmitir en sólidos, en líquidos, pero estamos acostumbrados a pensar en el aire. Incluso cuando uno habla, no sé si les ha pasado, esto lo van a ver en Física 2 y es muy interesante, el tema de sonido. Lo van a ver cuando vean ondas y sonido, es súper chiva, es uno de mis temas favoritos. Pero no sé si han notado que cuando uno habla, uno cree que se escucha de cierta manera, pero usted se escucha en una grabación y dice, oh por Dios, ese soy yo, qué horrible que hablo. Y es diferente, porque cuando usted escucha una grabación, usted escucha solamente la voz que llegó a la grabación. Pero cuando usted se está escuchando a sí mismo, usted no solo se escucha por el aire, su propio sonido también se absorbe en el cuerpo, se absorbe en su sangre, en sus dientes, en sus huesos, y esos materiales tienden a absorber los agudos. Los agudos significan frecuencias bajas, las frecuencias se medían en hertz. Las frecuencias más bajitas, o sea, los tonos agudos, se absorben más fácil. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, muchos de los agudos que yo escucho, o que yo creo que son así, se absorben en mi cuerpo. Y como esos agudos se absorben en mi cuerpo, yo siento que yo hablo más grave. Pero en realidad yo hablo más chillón de lo que yo pienso. Todos hablamos más chillón de lo que pensamos. Precisamente por esa razón. Porque los agudos se absorben más fácil. Esto ya es física 2, perdón, pero a lo que voy es que en realidad el sonido sí se puede analizar y una forma de sonido se puede transformar en otro tipo de energía, porque simplemente son vibraciones y no solo se transmite en el aire, también en cosas gaseosas, bueno, el aire es gaseoso, en cosas líquidas o en cosas sólidas. Se puede ir en cualquier lugar, en cualquier medio. Incluso normalmente en los sólidos, normalmente el sonido viaja mucho más rápido que en los líquidos o en los gases. En el agua, por ejemplo, el sonido viaja como a 1,5 km por segundo, súper rápido. Mientras que en el aire viaja como a 345, 343 metros por segundo. En el aire el sonido no viaja tan rápido, pero en el agua viaja más rápido y en los sólidos todavía viaja más rápido. Creo que le Profe, respondí, ¿sí? eso del sonido que se transforma en vibraciones, me imagino que es lo que hace posible que las cantantes de ópera con la voz quiebren los cestos de vidrio. Sí, sí, exactamente, porque encuentran el modo normal de resonancia de las moléculas. Todas las moléculas de las cosas vibran. Todos nosotros vibramos microscópicamente. Macroscópicamente no, pero microscópicamente sí vibramos. Nuestras moléculas vibran, se acoplan. Y si usted logra una frecuencia de resonancia, la frecuencia de resonancia es vibrar, enviar una onda que vibre con la misma vibración de las moléculas. Eso significa entrar en resonancia. Si usted logra entrar en resonancia, esa energía que usted le manda a las moléculas, bueno, se absorben las moléculas absorben más energía, vibran demasiado hasta que rompen su estado cristalino. Es bastante interesante, de hecho. Todo el tema de sonido es súper chiva, súper interesante y lo van a ver después en Física 2, como les digo. Yo no doy Física 2, desgraciadamente, pero al menos ya no la doy, pero es muy chiva, es muy bonita. pero entonces en ese caso, el sonido, ¿cómo se propaga en el espacio? No hay sonido en el espacio exterior. Bueno, o sea, en vacío absoluto no puede haber sonido. No puede haber sonido si no hay moléculas que vibren para transmitirlo.
En el vacío absoluto, en el espacio exterior, no hay sonido. O sea, sí hay cosas que están vibrando, pero como no hay materia que pueda transportar esas vibraciones, uno no escucha nada. En realidad el espacio vacío no está completamente vacío. El espacio exterior. Tienen una que otra moleculilla, pero no son suficientes para que uno escuche. Cada vez que vemos películas con sonido en el espacio, eso es falso. Afuera no hay nada de sonido. Profe, entonces si yo, bueno, esto es hipotético, ¿verdad? Entonces si yo llevar un celular y pongo una música en el espacio, no voy a escucharla. No lo escuchas. Oh my God. No. Y profe, una cosita, usted mencionó que el sonido se transmite más rápido por el agua, ¿verdad? Sí, en general se transmite, donde es más lento es en el aire, es un poco más rápido en el agua y es mucho más rápido en los sólidos. En general es así. ¿Y por qué es que uno no escucha debajo del agua sonido? Bueno, sí se puede escuchar, ¿verdad? Pero... Sí, claro que sí se escucha. Vea, métase en una piscina o un río y choque dos cosas duras, dos piedras, por ejemplo. ¿Dónde vive usted? Profe, en Heredia. No hay ríos, no se va a meter ahí al Virilla, ¿verdad? Que asco. No, pero después de vez en cuando voy a la playa, entonces... Vaya a la playa, la próxima vez, es que la playa también es bastante ruidosa, o vaya a un río, a una piscina, lleve dos piedras, hágalo de tarea y me avisa. Y chóquelas entre sí, chóquelas y me cuenta qué pasa, ¿de acuerdo? Ok, yo le cuento, está ahí. Sí, se va a asombrar. Eso que usted dice que, bueno, que el sonido se propaga más rápido en el agua. Eso no pasa con la luz, ¿no? No, la luz en el agua va más despacio que en el aire o que en el vacío. Eso es muy interesante. De hecho, eso produce algo que se llama radiación de Cherenkov. La luz... Entonces, digamos, Ajá. si una partícula, qué sé yo, va como a 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, serían fotones, porque solo los fotones pueden hacer eso, solo la luz, nada más. Ajá. Bueno, sí, si algo lo hiciera ahí dentro del agua, podría ir muchísimo más rápido que la luz, en ese caso. Sí, en el agua, como la luz va más despacio, en el agua sí puede haber algunas partículas que viajen más rápido que la luz, estando las dos cosas en el agua. Partículas como electrones en el agua y luz en el agua. Hay electrones que adentro del agua logran viajar más rápido que la luz, pero adentro del agua. En el espacio vacío lo más rápido que existe es la luz, no hay nada más rápido que la luz. Pero en el agua o en otras sustancias hay cosas que sí pueden ir más rápido que la luz. En parte por eso yo les mencionaba que, no sé si se los mencioné, creo que sí, todas las presentaciones mías al final tienen esta imagen. ¿La está viendo? Sí, de hecho, yo por eso también estaba en eso. Sí, esto es lo que vemos siempre cuando encendemos un reactor nuclear. Se ve este azul bonito, este es el azul más bonito del mundo. Y es un azul producido por radiación de Cherenkov, que es una radiación que se produce porque los electrones en el agua viajan más rápido que la luz y producen una onda de choque con la cual se desprende energía en forma de radiación que da un color azul así bonito. Se llama radiación de Cherenkov, búsquenlo ahí en Wikipedia, puede ser, es muy interesante. Y es el azul más bonito del mundo. ¿Por qué el reactor nuclear está ahí debajo de agua? ¿Por qué debajo de agua? Por varias razones. Primero, para poder enfriarlo. Y segundo, porque el agua funciona como moderador de neutrones. El agua tiende a absorber neutrones. Y si absorbemos neutrones, lo logramos apagar. Logramos que se extinga la potencia del reactor. Básicamente esas son las dos principales razones. Por enfriamiento por convección, y además de eso para moderar, o sea, bajarle un poco la energía a los neutrones. Por esas dos razones. Ah, con razón en Batman lo hacían. Sí, muy interesante. Profe, viera que, bueno, tengo una última consulta, nada más. Es sobre el tema de fuerzas. Viera que siempre me he preguntado, yo no estudio ingeniería civil, ¿verdad? Pero mi novia estudia arquitectura y va un poco más o menos a la mano porque ya le enseñan cosas básicas sobre mecánica y todo esto, ¿verdad? Entonces, digamos, a ella le enseñan varias cosas sobre, más que todo, estos diagramas de fuerza que nosotros hacíamos, pero en vigas, en tensores que aguantan, por ejemplo, un puente. Un puente tiene a veces esos meros tensores grandísimos que uno dice, ¿cuánta tensión habrá ahí? Pero digamos, ellos, a la hora de hacer eso, ellos no tienen, como nosotros, los datos. O sea, ¿cómo es que, o sea, sé que usted no es ingeniero civil, pero ¿cómo es que ellos obtienen los datos? ¿O lo suponen? Por muy super, digamos. Es que ellos trabajan con valores máximos de cuál es la máxima carga que va a pasar por un puente. ¿Cuál es la máxima carga que debe mantener una viga? Y trabajan con esos valores. El valor máximo
Si el valor máximo aguanta, los demás aguantan. Eso sí es simple. Casi todos, ya ustedes de verdad cuando sean profesionales van a trabajar con tablas. Tablas para arriba y para abajo que tienen ahí los valores máximos y mínimos de esfuerzos, de cargas, de momentos flectores, momentos de torsión, pero son tablas, casi todo ya está ahí. Simplemente usted dice, bueno, este es el peor de los escenarios, voy a trabajar con el peor de los escenarios y si este aguanta, los demás aguantan también. Es más física, digamos, física 1 es muy básico, es súper básico, todos son como modelos muy básicos, pero después, cuando lleven cursos más avanzados, van a verlo de forma más realista, a más detalle, todos los modelos van a ir mejorando. No es que física 1 no sea cierto, sí es cierto, solo que se aplica no en todos los escenarios, sino solo bajo ciertas condiciones. Si las condiciones son diferentes, bueno, los modelos matemáticos se van mejorando y por eso hay cursos más avanzados, como mecánica. Mecánica es como física 1, pero un poco más de verdad. Y luego está mecánica del sólido y todos los demás, que es física, solo que aplicada con datos más realistas. Y para ahí van ustedes. Bueno, algunos de ustedes. Listo, ahora sí, clarísimo, gracias. Con mucho gusto. Bueno, chicos, buenas noches. Cuídense mucho. Igualmente, profe. Profe, Hasta luego, Buenas noches. hasta luego. yo bueno, es que yo no, yo intenté hacer un ejercicio de que era como de unos cuadros, que estaba un poco más antes. ¿De unos cuadros de dónde? De aquí de la presentación. Están más antes. Está como antes de lo de integrar el centro de masa. Creo, ahí, ese. Ese no sería con la integral también, porque no es como uniforme No, digamos, la figura. no se complica si no es una integral. Usted lo que puede aquí suponer es que cada de estos pequeños cuadritos, chiquititos, se comporta como un objeto pequeño. Puede suponer eso. Entonces saca el centro de masa de este, por aparte el de este, 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 y luego el centro de masa general, digamos. O sea, suponga que cada uno de estos cuadritos es un punto que está en el centro de cada uno de esos cuadritos. Aquí, 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 aquí y aquí. Ujú. Y con esa suposición ya lo puede hacer. O sea, se hace muy parecido al que hicimos antes de los objetos. A este de aquí. Ujú. Nada más que hay que imaginarse dónde está el centro de cada uno de estos objetos. Bueno, para eso tienen aquí la escala. Ok. Trátelo así, como un montón de cuadritos individuales. Y yo no podría, digamos, juntar los de abajo, ¿Cuáles? como hacer 3, 1 y 2. Ya, si quieren lo hace así, pero sería Más como, complicado. sí, sería como ubicar el centro de masa de estos tres en X. Sí, el centro de masa de estos tres está a la pura mitad, ¿verdad? Ujú. Puede calcularlo así. Y el centro de masa de estos en X y el centro de masa. Si quieren lo hace así, hay un montón de formas de hacerlo. Ah, ok. Ok. Gracias, profe. Con gusto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe.